¿Están todos? Caro, Ángeles, ¿estamos todos? Somos 22, doctor. 23 estamos, doctor, faltan todavía algunos. ¿Qué hora? Esperemos unos cuantos. 5 minutitos. ¿Está bien? Está bien, doctor. Muy buenas noches a todos. Un gusto verlos. Aunque no físicamente, pero de esta manera. El tema que hoy día vamos a avanzar es un tema muy interesante. ¿Me escuchan todos? Sí, doctor. Sí, perfecto. El tema en cuestión hoy es muy, en sí, bastante interesante y me agrada mucho. Se llama el shock. ¿Alguno de ustedes me puede dar el concepto de shock? ¿Alguien? Es un concepto que siempre solicitamos a los alumnos. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué es un shock? Oiga, la falta de flujo. La hiperperfusión, doctor. Podría ser. Es la hipoperfusión tisular generalizada. ¿Está bien? Es un poco más sencillo, es un poco más didáctica para saber. Hipoperfusión tisular generalizada, en la cual estamos dando un concepto también sindromático, que también se va a determinar por una anormalidad circulatoria, ¿no? Que va a determinar una alteración en lo que va a ser la otorgación del oxígeno normal. Entonces, que es un elemento importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en este sentido. ¿Está bien? Concepto. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cualquier anormalidad que lleve al organismo a una hipoperfusión se va a denominar shock. Ahora, el shock puede tener varios orígenes. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos. ¿Qué tipo de shock conocemos? Distributivo, hipovolémico, cardiogénico, neurogénico, séptico y algún otro más que podemos estar obviando. ¿Está bien? Los diferentes de shock, varios de los shocks, sobre todo en el trauma que estamos hablando, puede presentarse el neurogénico, cardiogénico, el hipovolémico puede estar presente en un mismo paciente. Las lesiones cráneoencefálicas, es decir, los TEC aislados, no producen shock. Es una pregunta que siempre nos hacemos, una pregunta que siempre va a estar pendiente. Es importante que ustedes lo sepan. Las lesiones cráneoencefálicas o los TEC aislados no producen shock. El shock más frecuente que nosotros vamos a ver en las emergencias es el shock hipovolémico. Quiero que sepan eso, es muy sencillo. El shock más común que nosotros vamos a ver en las emergencias es el shock hipovolémico, básicamente determinado por una hipoperfusión por el volumen del paciente. Un porcentaje significativo de ustedes politraumatizados necesitan intervención quirúrgica seguramente para definir y determinar que no avance lo que va a ser el shock. Entonces, nosotros tenemos que tener algunas guías didácticas para saber a qué shock nos vamos a dirigir, con qué shock vamos a estar. Estamos grabando, ¿no, Carla? Sí, estamos grabando, doctor. Perfecto. Entonces, me parece muy importante que nosotros sepamos
acápites y algunas directrices importantes en relación a lo que va a ser medicina. En medicina, queridos niños, el direccionamiento que va a tener la patología, la posible casuística de la patología, la analítica de la patología es muy importante para lo que nosotros vamos a tener. Por eso que es muy importante que cuando estábamos en clase, yo les dije que quiero que cambien este chip, el antiguo que tienen, por uno nuevo. Es muy importante que ustedes, en relación a todo lo que han aprendido y a todo lo que vamos viendo, vayan determinando y aprendiendo qué es lo que nosotros necesitamos saber para poder tratar de entender y tratar de comprender quizás la fisiopatología para orientarnos a un diagnóstico. Yo sé que muchos de ustedes tienen bases diagnósticas, pero no tienen bases fisiopatológicas, anatómicas ni fisiológicas. Es importante ir al revés, desde lo fisiológico, fisiopatológico, anatómico, para determinar. Vamos a hablar de lo que es el shock cardiogénico. El shock cardiogénico, ustedes saben que el aparato cardíaco o el corazón, el funcionamiento en sí determina lo que va a ser una respuesta importante o una resultante final de su trabajo, que se llama el gasto cardíaco, ¿no es cierto? El gasto cardíaco es lo que va a determinar la fuerza generalizada de la salida de la sangre y que va a determinar la llegada de la sangre con el oxígeno a los órganos diana. Entonces, en el shock cardiogénico hay una disminución del gasto cardíaco, ¿está bien? Disminución de lo que va a ser el gasto cardíaco. Hay un aumento de la presión capilar pulmonar, aumento de la presión capilar pulmonar. Por alguna razón, el efecto del circuito menor se altera, se afecta y está de alguna manera tratando de provocar una vasoconstricción. Aumento de la resistencia venosa sistémica. Parece que falta el volumen y ¿qué es lo que hace? Existe una contracción. Entonces, ¿por qué se caracteriza el shock cardiogénico? Lo que va a ser una disminución del gasto cardíaco, un aumento de la presión capilar pulmonar y una alta resistencia venosa sistémica, que está dada fundamentalmente ¿por quién? Por las catecolaminas, ¿no es cierto? Si hay algo que no entiendan, me dicen. El shock vasogénico es una baja resistencia vascular sistémica, venosa sistémica, lo que va a ser una baja de la presión capilar pulmonar y un alto gasto cardíaco, el shock vasogénico. Es decir, vamos a determinar una situación diferente a lo que va a ser el cardiogénico, en la cual aquí el gasto cardíaco se va a elevar, es la diferencia más importante. ¿Qué es importante para que ustedes entiendan lo que va a ser el shock? En todo paciente que vaya a ingresar a la emergencia, muchachos, en el que está hipotenso, en el que está taquicárdico, taquipneico, en el que puede estar hipotermo y con alteraciones de la conciencia, la primera causa que ustedes deben investigar es el shock hipovolémico o hemorrágico. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Aunque yo esté ante la presencia de un shock, ¿qué es lo que tengo primero que realizar? Es lo que va a ser la aplicación de la revisión primaria. Tengo que primero valorar la vía aérea del paciente para ver si no está con alguna hipoxemia, si no está algún tipo de alteración a nivel de lo que va a ser la vía respiratoria alta. La ventilación como la circulación. Seguramente voy a encontrar a nivel de la ventilación algún tipo de patología a nivel respiratoria, a nivel cardíaca, o también en la circulación como una alteración, lo que hemos hablado en la letra C, de lo que va a ser el volumen de la perfusión, que determina que el paciente esté con un descenso del volumen y que me va a provocar algún tipo de shock hipovolémico. Para esto es muy importante que hablemos del pulso, como hemos hablado en las primeras clases. Es muy importante que vayan poniendo en juego, hablando y sabiendo qué es el pulso, cuáles son sus alteraciones, cuáles son sus anormalidades, la frecuencia respiratoria, que puede ser, ¿cómo decirles? Una respuesta compensatoria a la taquicardia, la presión arterial, que es fundamental que ustedes sepan. Por eso es que yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la pregunta idea plazo? Cuando dan grado los muchachos de las universidades privadas, les pregunto cuál es la presión arterial normal, 120/80. Esa no es la presión arterial normal. Tenemos que hablar de un valor diastólico y también de un valor sistólico, que es muy importante para que yo determine cuándo se llama hipertensión y cuándo se llama hipotensión.
Entonces, muy importante que ustedes determinen ello y también determinando lo que va a ser la presión venosa, como también lo que va a ser la monitorización de nuestros pacientes. Todo paciente politraumatizado que está frío, taquicárdico y en estado de shock, está en estado de shock hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué shock? Hipovolémico. El paciente anciano, ya por una desaparición de lo que van a ser los barroreceptores, no va a presentar en muchas ocasiones lo que va a ser la taquicardia, debido a que no tiene estos receptores para lo que van a ser las catecolaminas. El uso del hematocrito no es confiable y tampoco es apropiado para estimar una pérdida aguda de sangre. Eso es muy importante que vayan viendo ustedes. Los mecanismos de compensación pueden prevenir la caída de la presión sistólica hasta que el paciente haya perdido 30% de volumen sanguíneo. ¿Está bien? Quiere decir que la taquicardia, la hipotensión, la taquipnea, la oliguria, alteraciones sensoriales, solo se van a presentar cuando el paciente presenta una pérdida mayor del 30%. Quiero que lo recuerden. Choque hemorrágico. Todos los pacientes politraumatizados tienen hipovolemia. De eso tenemos que partir. Perdón. Todos tenemos que partir de ese punto y principio fundamental. Todo paciente politraumatizado tiene hipovolemia. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La hidratación adecuada, la hidratación en base a lo que van a ser las soluciones lactato, Ringer, o lo que se denominan cristaloides. Por eso que es muy importante que todo paciente con shock primero sea hidratado adecuadamente. ¿Está bien? ¿Qué es el shock cardiogénico? Habíamos dicho que el shock cardiogénico es básicamente, lo que es el shock cardiogénico es lo que va a ser la bomba cardíaca, ¿está bien? Una alteración del corazón. Puede ser por una contusión abierta, cerrada, de lo que va a ser el miocardio, ¿está bien? Puede ser por alguna alteración de su envoltura, que puede ser del pericardio, de sus envolturas, que puede estar provocando un taponamiento cardíaco, puede ser por una embolia aérea o de forma y manera infrecuente por un infarto agudo de miocardio que puede provocarse en muchos pacientes y que ustedes tienen que tener muy en cuenta eso. ¿Está bien? ¿De qué se muere actualmente la gente? De pánico, de un paro cardíaco o también del COVID. Entonces es algo que yo tengo que tener en mente que posiblemente pueda sucederse. Todo paciente, recuerden esto por favor y es muy importante, todo paciente que tenga una contusión a nivel de lo que es la zona precordial, todo paciente que tenga una contusión, tanto abierta como cerrada, necesita realizar un electrocardiograma, cuya lectura seguramente ya lo saben ustedes, la monitorización electrocardiográfica permanente de ese paciente para buscar que alguna arritmia que puede ser antigua o alguna arritmia que esté provocando. ¿A qué se llama arritmia? A la presencia de 4 o 5 extracítoles en un minuto. Entonces yo tengo que ir buscando paulatinamente esa arritmia, tratando de evidenciar si es alguna lesión actual o presumiblemente una lesión antigua, que es un elemento importante, o también quizás buscando lo que va a ser un infarto. El shock cardiogénico, en todo shock cardiogénico, tenemos que pensar que estamos ante un infarto cardíaco. Ante ello, vamos a pedir algún tipo de isoenzimas. La CPK, fracción MB y la troponina T, ¿no es cierto? Que son elementos muy importantes que ustedes deben saber ya. ¿Qué tengo que pedir ante un infarto cardíaco? CPK, fracción MB y la troponina T, que son elementos importantes cuya elevación me van a hablar de sufrimiento de la musculatura cardíaca que me está señalando y orientando a lo que posiblemente sea una lesión mortal de mi paciente, como un infarto, que ustedes van a necesitar realizar un tratamiento. Nunca se olviden, tienen que tener algo muy presente en la cabecita, que es imprescindible y que es importante. En este caso, si yo tengo un paciente que ha tenido una contusión cardíaca y el paciente está medio diaforético, está taquipneico, está con un dolor en la zona precordial, mi primer diagnóstico tiene que ser un infarto agudo de miocardio. Piensen piensen mal y les va a ir bien. Tienen que pensar que es posiblemente una patología en la cual ustedes necesitan resolver primero la emergencia y después la urgencia.
Entonces, es tan básico tener esos conceptos de emergencia y urgencia. Emergencia es una situación que pone en riesgo la vida del paciente y en la cual el tiempo es limitante. En cambio, urgencia es una situación que pone en riesgo la vida del paciente y el tiempo no es limitante. Tengo un tiempo espacioso para realizar exámenes, pero puedo darme ese tiempo. En cambio, en la emergencia necesito actuar rápidamente. Por eso que es muy importante que ustedes sepan que ante cualquier tipo de contusión o alteración a nivel de lo que va a ser la zona cardíaca, entonces es muy importante que yo vaya a determinar estas pruebas. Entre los signos más importantes está que la taquicardia, los ruidos cardíacos apagados, hipofonéticos, la hipotensión refractaria a los líquidos. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan al inicio que hemos dicho que todo paciente es shock hipovolémico hasta que se demuestre lo contrario? En este caso, mientras voy infundiendo los cristaloides, el paciente no me responde. Pueden ser dos elementos importantes: shock cardiogénico o un shock hipovolémico grave, grado 4. ¿Está bien? Es muy importante que eso lo tengan en la cabecita. Si la hipotensión es refractaria a los líquidos, pensaré en shock cardiogénico o un shock hipovolémico grado 4, en el cual el paciente está haciendo se está exsanguinando. ¿Cuáles son las posibles causas que nos va a causar el shock cardiogénico? Ya habíamos hablado de esto ya en trauma de tórax. El neumotórax a tensión, ¿está bien? El neumotórax a tensión ocurre como una fuerza centrípeta que va ahogando lo que va a ser la presión positiva, va de alguna manera a determinar que la musculatura cardíaca, que la compliance y la elastancia estén muy limitadas y no permitan realizar su actividad normal. Entonces, existe una fuerza centrípeta que determina aquello, por ende, el gasto cardíaco cae y el retorno, y va a haber un deterioro muy importante de lo que va a ser el retorno venoso. Esta es una emergencia, por eso que nosotros debemos realizar inmediatamente lo que va a ser el tratamiento, ¿no es cierto? Los signos que vamos a presentar: enfisema subcutáneo, ausencia de lo que va a ser murmullo vesicular. Aquí hay murmullo vesicular disminuido casi en todo el campo pulmonar, timpanismo y desviación de lo que va a ser la tráquea. El shock neurogénico, a diferencia del shock cardiogénico, les recuerdo nuevamente esta regla: los traumatismos, los TEC aislados no causan shock. La lesión de la médula espinal provoca lo que habíamos hablado ya en la anterior clase, lo que va a ser la pérdida de tono simpático, ¿no es cierto? Por ende, va a haber una vasodilatación periférica y esplácnica. La pérdida del tono agrava lo que van a ser los efectos hipovolémicos de la hipovolemia. Hay una vasodilatación, entonces hay una fuga importante de lo que va a ser en el intravascular de todo nuestra volemia. Y esto lo que va a agravar va a ser la denervación simpática cuando no existe ningún tipo de respuesta en el feedback negativo para lo que va a ser la hipovolemia. El shock hemorrágico, la respuesta primordial y básica que va a haber es la vasoconstricción. ¿Dónde? En la piel, en las vísceras y en los músculos. ¿Está bien? Hay una vasoconstricción generalizada, sobre todo a nivel cutáneo, por eso hay una palidez importante del paciente, hay una concentración visceral de lo que va a ser la sangre, como también muscular. ¿Con el qué? Con el único fin de preservar el flujo sanguíneo. ¿Dónde? En los órganos diana. Tratando de reservar los órganos diana. Quiere decir que es un elemento muy importante que ustedes deben reconocer. Es decir, a nivel de riñones, corazón, cerebro, pulmones e hígado. A nivel celular, por este tipo de shock se inicia cuando el shock, yo no actúo adecuadamente y dejo que ese shock pase más de 6 horas, se va a iniciar un mecanismo anaeróbico en la célula. Antes de las 6 horas, la célula comienza a entrar en un metabolismo anaeróbico de conservación. Pasan las 6 horas, esa célula se dematiza y tiende a morir, a haber una lisis celular. Entonces ya me va a llevar a una alteración importante con formación de ¿qué? Del ácido láctico, desarrollando una complicación que se llama acidosis metabólica. ¿Está bien? En que en el buffer
renal no está funcionando adecuadamente. Si el shock se prolonga por más de 6 horas, lleva a lo que les he hablado, lo que va a ser la muerte, lo que va a ser el edema, la pérdida y salida de lo que va a ser el líquido intracelular al extracelular, consecuentemente con lo que va a ser la salida del potasio, provocando una hipocalemia dilutiva, que es un elemento importante, y llevando obviamente a lo que va a ser la acidosis de tipo metabólica. El manejo, por tanto, es muy importante que se oriente sobre todo a la oxigenación, porque hemos dicho que la célula esté en un metabolismo anaeróbico, debo retornarla a un metabolismo aeróbico, la ventilación y la restauración adecuada de los líquidos, ¿también? Haciéndoles recuerdo, y esta es una pregunta que siempre les hago a los muchachos cuando tomo grado, ¿cuál es la distribución normal de los líquidos del agua corporal total en la sangre, de los espacios intra y extravascular? ¿Está bien? Del extra, generalmente el 7% del peso corporal corresponde a lo que va a ser el espacio intravascular. 7% del peso corporal. Hay efectos importantes, que esto les voy a mostrar un poco más adelante, del shock hemorrágico. El shock hemorrágico se divide en se clasifica en 4 estadios o grados. El grado 1 es la pérdida del 15% del volumen sanguíneo, en la cual va a existir una discreta taquicardia, una relativa taquicardia, sin ningún otro cambio en nada. ¿Está bien? Sin cambios fundamentales, 15%. Hemos dicho que con el 30% ya se provocan algún tipo de alteraciones. Grado 2, pérdida del 15 al 30%, representa 750 a 1500 ml de sangre. Ya es una cantidad importante, en la cual sí ya se presenta una taquicardia, consecuentemente con una respuesta compensatoria que va a ser la taquimia, y el paciente comienza a presentar ya alteraciones neurológicas como va a ser temor, hostilidad o ansiedad. En el grado 3, hay una pérdida del 30 al 40% del volumen sanguíneo, aproximadamente de unos 2000 ml, en la cual ya la taquicardia es bastante importante, como la taquipnea, ya se presenta lo que va a ser un descenso de la presión arterial, que es muy importante, se presenta ya un bajón de la presión arterial, una hipotensión, y hay una alteración importante de lo que va a ser el estado vigil sensorial del paciente. Y hay una alteración mucho más acentuada que en el grado 2. Y el grado 4 son las pérdidas del mayor al 40% de volumen sanguíneo, en el cual el paciente está con una desanguinación tan importante en el que está en riesgo su vida, la taquicardia es bastante importante, la hipotensión es somera, visiblemente, el paciente entra en una anuria, y hay un paciente totalmente con una depresión de lo que va a ser su estado vigil neurológico, como también una piel pálida y fría. ¿Está bien? Este es el cuadrito que quiero se graben en la cabecita, le saquen fotos, se lo guarden en el celular y en la mente. Caro, vamos a volver a entrar a este mismo link. Doctor, no, ya hemos hecho otra reunión y la vamos a mandar al grupo. Es que esta estaba programada para 2 horas, pero no sé por qué se está cortando antes. Sabotaje. Sí, ya, doctor. Tiene casi 3 minutos. Muchas gracias, voy a intentar correr. Muchas gracias, doctora. No, con calma Fíjense, nomás, usted sí vamos a mandar el otro. Usted desplieguese nomás. fíjense, gracias. Fíjense este cuadro. Es muy importante que ustedes clasifiquen los 4 estadios. Primero, la pérdida de sangre. Clase 1, menos a 750. Clase 2, entre 750 a 1500. Clase 3, 1500 a 2000. Y clase 4, 2000. La pérdida del volumen sanguíneo menor al 15%, 15 a 30, 30 a 40 y 40. La frecuencia del pulso, normal en la clase 1, discretamente elevada a taquicardia en la grado 2, ya un poco moderada en la grado 3, importante en el grado 4. La presión sanguínea, normal en los 2 primeros grados, empieza a tener la hipotensión a partir del grado 3, muchachos. A partir del grado 3.
La presión del pulso es algo, lo que habíamos dicho en un principio, esa sensación del pulso. Puede que en la clase 1 esté normal, en la segunda, en el grado 2, 3, 4, en la 2 está ya disminuida y en 2 sintamos. La frecuencia respiratoria, clase 1 normal. Si se fijan en la clase 1, todo es normal, a excepción de ¿qué? De la pérdida del volumen sanguíneo mayor al 150%. En la clase 2 ya hay una taquipnea importante, en la 3 y en la 4 mucho más importante. Aquí quiero hacer un hincapié. El gasto urinario. El volumen urinario normal de las personas es de 30 a 50 ml, ¿no es cierto? Clase 1, normal. Clase 2, oliguria. Clase 3 y 4, anuria. Oliguria se llama por debajo de 20 ml. Oliguria se llama por debajo de 30 ml. Anuria por debajo de 20. No quiere decir 0,0. ¿Está bien? Sistema nervioso. Ansioso ligeramente, medianamente ansioso, confundido y letárgico. El reemplazo de los líquidos. Cristaloide grado 1, cristaloide grado 2, cristaloide más sangre grado 3, cristaloide más sangre más expansores plasmáticos. Creo que se termina, ¿no? Nos vemos en la otra sala. Ya, doctor. Está bien. Ya, doctor. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.